Hola, buenas tardes. Vaya, ya culminando con nuestra unidad, en esta oportunidad, si se acuerdan, estamos ya en la última unidad. Entonces, en esta que hemos estado hablando de la leyenda, hemos visto, ¿verdad?, la parte de cómo poder recalcar, de saber las características de cómo reconocer cuándo es una leyenda, saber la parte del asunto, el fondo, la forma y el contenido del texto. Si recordarán, la semana pasada estuvimos viendo esa parte de lo que es la leyenda, que a ustedes incluso les quedó una tarea de analizar una. Como pueden ver, las leyendas se basan más que todo en contar hechos sobrenaturales y estas son popular, es folclore porque se transmiten de generación en generación a través del lenguaje oral. En el caso, podríamos decir, ciertas características de las leyendas es que nos representan hechos sobrenaturales, hechos milagrosos y también criaturas ficticias, es decir, que no podemos comprobar que existen, ¿verdad? Normalmente estas leyendas son creadas por personas, ¿verdad? A través de la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, como ustedes pueden ver, una leyenda se diferencia del mito porque el mito emplea personajes mitológicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros diferenciamos la leyenda del mito, es que la leyenda tiene un carácter más popular y en cambio el mito es más cuestión de ficción. Siempre las características que debe de tener una leyenda es que se van a marcar en un determinado lugar y también en un determinado tiempo. La ficción que siempre, ¿verdad?, es representar seres que no vemos normalmente nosotros y su objetivo pues es prácticamente detallar los orígenes y ritos de una sociedad o de una población o de un pueblo en específico. Hay diferentes tipos de leyendas, hemos hablado de leyendas religiosas, que son las que hablan de aspectos de santos, personajes así, ¿verdad? Como eventos satánicos. Están las escatológicas que hacen referencia a la vida después de la muerte. Están también las leyendas etológicas, que estas más que todas son las que ponen en juego los elementos de la naturaleza y en carácter de las culturas indígenas, podríamos decirlo así. Hay otra clasificación que es según su origen, donde podríamos decir nosotros que son locales, si relata un suceso, ¿verdad? Que sea propio de un lugar o de una región. En el caso de lo rural, porque se ha dado en el campo, ¿verdad? En el caso de lo urbano, porque se ha dado en la ciudad. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos esas características y hemos estado viendo cómo es que sacamos el asunto, el fondo, la forma y el contenido del texto. Para este caso, ustedes pueden ver que el asunto es el tema, ¿verdad? Cuando yo hago un análisis de fondo, yo puedo ver el tema, de qué me está hablando el texto, ¿verdad? Más que todo. En el caso del fondo es lo que nos dice el tema, ¿verdad? ¿Qué nos quiso mandar a decir el autor? ¿Cuál es el mensaje del texto? En el caso de la forma es la estructura, cómo está escrita un texto, ¿verdad? Si está escrita en prosa, que cuántos párrafos tiene, que si cuántos cuentos son, o cuántas leyendas son, a qué género y a qué subgénero pertenece. Y ahí podemos ver nosotros que si está, todas las subdivisiones que tiene, ¿verdad? Entonces, al hacer análisis de fondo, el fondo es el mensaje, la forma es la escritura, cómo está escrita, ¿verdad?
hablamos un poco también de mensaje intrínseco y del extrínseco del texto. Intrínseco es referente a lo que está dentro del texto, que yo me baso según lo que ha escrito el autor. Lo extrínseco es lo que ha sufrido el escritor y que a raíz de eso pues ha plasmado en su obra literaria como función social. Entonces una obra siempre tiene un mensaje intrínseco, es decir, un mensaje que lo transmite a través de la ficción dentro de una obra, y un extrínseco que es lo que quiere reflejar él, ¿verdad? De lo que ve él en la realidad, es como la función social. Si fuera novela, dijéramos que fuera la función social. Entonces acá podemos ver nosotros que el extrínseco, ¿verdad? Para que quede bien claro, es cómo influye la realidad externa dentro de la obra, de lo que el escritor está criticando de la realidad, de los problemas sociales reales. Entonces, si vemos eso, y lo intrínseco, pues siempre hay problemas adentro de la obra que los describe a través de los personajes, y él siempre nos quiere dar un mensaje. También hablábamos de cómo podríamos adecuar nosotros cualquier leyenda, cualquier tipo de texto, lo podemos nosotros actualizar o adecuar a temas literarios del momento. Yo no sé si ustedes ya han visto que de repente algunos grupos de estudiantes o de escritores actualizan cualquier cuento, como puede ser La Cenicienta, y ya La Cenicienta tiene celular y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces a eso nosotros le llamamos la actualización al momento actual de, de cualquier obra literaria, en este caso de una leyenda. Yo les pedí a ustedes que lo hicieran con una, con una leyenda y que lo actualizaran con el problema que se estaba dando de la pandemia, pero ahí en libertad si ustedes lo han hecho así o lo han hecho de otra manera. Con eso podríamos decir que estaríamos terminando lo de la leyenda, que es lo que me iban a entregar. Ya les habilité en el portal, en el aula, para que ustedes lo puedan entregar este día, ¿verdad? Esperaría yo que otro momentito pudiéramos ir a ver al aula, a ver si ya están ahí sus trabajos, para ver el trabajo de cada uno. Vaya, tenemos en el caso de sinónimos, antónimos, homófonos, parónimos y esto en el texto popular. Como la leyenda es el texto popular, entonces quiérase o no, la leyenda que ustedes han escrito, o más bien la leyenda que ustedes analizaron también, bueno, pero debieron escribir una también, queda utilizando, ustedes debieron utilizar sinónimos, antónimos, homófonos y parónimos, ¿verdad? En el caso de los sinónimos, esto lo utilizamos nosotros para que nuestro texto no sea redundante. Entonces, a veces las mismas palabras aburren y debemos de ir buscando otras que tengan un significado parecido, pero a eso nosotros les llamamos que son sinónimos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿verdad? El sinónimo de amor, cualquiera puede decir, ¿verdad? Ah, querer. Entonces, siempre tenemos que ir buscando palabras que tengan, que sean sinónimas de las palabras que queremos decir. Por ejemplo, aquí está, en lugar de decir iglesia, para ya no ir repitiendo, yo ya digo capilla. En lugar de decir cuchillo, yo podría decir también puñal, ¿verdad? Maestro, profesor, progenitores, padres. Entonces yo debo de buscar siempre palabras sinónimas para no ir repitiendo las mismas palabras en una redacción. Los antónimos es todo lo contrario, ¿verdad? Son ideas opuestas. Por ejemplo, día, ¿verdad? Noche, claro, oscuro, salud, enfermo, bueno o malo. Todo lo que indique lo contrario, a eso nosotros le llamamos que son los antónimos. Y en el caso de los parónimos, cuando hablamos nosotros de los parónimos, que estas son
palabras, fíjese bien que la fonema, es decir, la pronunciación y la escritura son bien parecidas, o sea, nosotros nos podemos hasta equivocar porque en cierta medida si se oye de la misma manera, entonces ya tenemos un problema, pero se escriben diferente y significan cosas diferentes. Como el caso de voz, voz y voz, que voz, ¿verdad? Es de, podríamos decir, un pronombre, pero en el caso de voz ya es el sonido que emite, ¿verdad? Nuestra articulación. Entonces, ¿qué significa? Son cosas diferentes. En el caso de tubo, con V, que es del verbo tener, ¿verdad? En el caso de tubo, con V, que ya es, ¿verdad? Un artefacto que se ocupa para que salga un líquido. Entonces, si se fijan, cuando nosotros tenemos eso, a veces, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ah, pero esas son palabras homófonas, ¿verdad? En el caso de que nos podemos hasta confundir, pero tenemos que tener mucho cuidado porque también son, como quien dice, son parónimos, tienen cierto parecido, pero su pronunciación o más bien, o la escritura muchas veces no es igual y yo tengo que saber en qué momento voy a utilizar cada una de ellas. Y los homónimos, que son palabras idénticas en forma y sonido, pero son significados diferentes, ¿verdad? Como por ejemplo, yo les digo coma del verbo comer y coma del signo de puntuación, ¿verdad? En el caso de que venimos de vino, de bebida, ¿verdad? Bebida alcohólica y vino del verbo venir. Entonces, en estos casos, nosotros siempre tenemos que tener ese cuidado porque si se fijan ustedes, pues a la hora de redactar, a la hora de escribir, siempre vamos a utilizar estas características de los textos. Acá hemos concluido esta unidad. Voy a realimentar la unidad 3 que viene en el parcial también. Quiere decir que estas dos vienen, ¿verdad? Por la he realimentado porque las dos vienen, tanto la unidad 3 como la unidad 4. Entonces vamos a abrir el archivo de la otra unidad. Veamos a dónde están. La vamos a abrir desde acá, la unidad 4. Me avisan si la ven, por favor, porque sí me interesa que la vean. ¿Sí la están viendo? ¿Sí la ven? Vale. No, licenciada, ahorita no. No se ve nada. No, su escritorio, sus nombres de sus documentos estamos viendo. Vamos a ver. ¿Y hoy? Donde dice folclore. Sí, sí, ahora sí se ve el documento. Va. Entonces, estas son las dos unidades que van a salir en el parcial. La unidad que acabamos de realimentar, el único agregado que fueron los sinónimos, antónimos, parónimos y los homónimos. Y lo demás ya lo habíamos visto en la clase pasada y lo hemos visto viernes anteriores, pero que también viene en el parcial. Entonces lo vamos a realimentar para que ya quede claro qué es lo que va a venir en el parcial. En esta unidad hablamos del folclore, si recordarán, ¿verdad? Hablamos del lenguaje popular, del caló, del caliche, del jerga, de los vulgarismos, los metaplasmos en la literatura tradicional y costumbrista. Incluso hasta hicimos un trabajo a un cuento, ¿verdad?
sacarle los diferentes metaplasmas. Entonces no es nuevo para ustedes porque lo han puesto hasta en la práctica. Decimos nosotros que folclore es todo lo que no es literatura. Y todo lo que no es literatura es lo que se transmite de forma oral. Entonces, si no tiene autor, si es de carácter anónimo y se transmite de forma oral, entonces entra en categoría de folclore. De allí, pues, en folclore entrarían todos los géneros literarios, no solamente entrarían, ¿verdad?, algunos géneros literarios, no, entraría muchos o todos los géneros literarios. Entonces ahí tenemos nosotros en el caso de, podríamos decirlo así, ¿verdad?, que para tal caso, podemos decir que existen 4 tipos de folclore. Tenemos el folclore literario, tenemos el folclore musical, el coreográfico y el demosófico. Pero el que nos interesa a nosotros, les decía yo, ¿verdad?, que es el folclore literario. Ahora bien, ustedes pueden ver que el folclore tiene ciertas características. ¿De qué características estaríamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, que siempre va a tener un origen, ¿verdad? Y también ese origen, podríamos decirlo así, que siempre va a ser de un pueblo, así como la leyenda decíamos, que era de un pueblo su origen, igual es esta. La escritura ya decíamos, ¿verdad?, que se puede escribir de las tres formas. De las 3 formas podríamos escribirla. Ahora, las diferencias étnicas, en este caso, podríamos hablar que para cada cultura tiene su propio folclore. Entonces no se repite, el de Perú no es el mismo de Cuba, ni el mismo de El Salvador, cada uno tiene su propia literatura, a eso nos referimos. Se ha dado en pintura y en escultura también, ¿verdad? No solamente en literatura, y ya decíamos que es carácter anónimo, es decir, no sabemos quiénes son a lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, a esta cuestión, ¿verdad?, en el caso de que no tiene autor. La colectividad, pues más que todo, es de lo que nosotros decimos que no es, ¿verdad?, una persona, sino que habla de diferentes particularidades de toda una cultura. Entonces ahí pueden ver ustedes que por eso decimos que es particularidad, ¿verdad?, en ese sentido. Vaya, y estamos hablando también que es vivo. Esto quiere decir que se mantiene, ¿verdad? Se mantiene a través del tiempo. Por ejemplo, ustedes sí han escuchado las rondas, ¿verdad? Esas rondas se mantienen a través del tiempo, se mantienen vivas, y ahí es donde nosotros vemos de que es algo que se mantiene de generación en generación. Nadie lo olvida. Y estamos hablando del folclore literario, lo que yo les decía, que todo folclore, entonces, ¿a qué vamos a llamar folclore? ¿O qué muestras literarias van a entrar ahí? Los giros, los modos, las locuciones, los adagios, los proverbios, los refranes, las adivinanzas, las fábulas, las leyendas, relatos, cuentos, todos ellos los vamos a meter en esto. Ahora la pregunta es, ¿y qué son los giros? En este caso, podemos decir nosotros que los giros son como lo que nosotros llamamos un slang, ¿verdad? Es la variación de palabras sin cambiar su significado. Es decir, que a veces nosotros escondemos su significado a través de unas palabras evitamos decir, ¿verdad?, el original.
Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Ay, me duele me duele el coco, ¿verdad? En lugar de decir que me duele la cabeza. Entonces, si se fijan ustedes, allí lo que está, o por decirle sucio a una persona, le decimos cochino, marrano, qué sé yo, ¿verdad? Sí lo utilizamos en nuestra cultura y ustedes no me van a dejar mentir. En el caso de los modismos, el modismo, ¿verdad? Que se utiliza en algunas regiones y más que todo para decir, ¿verdad? Ciertas palabras que son regionalistas, como por ejemplo cuando decimos nosotros el moscabado, confeti para los dulces, o le decimos a las charamuscas, que se me ha ido la palabra como les dicen a las charamuscas, los topollillos. Entonces va a depender de cada lugar, de cada región y así va a tener sus propios modismos. En el caso de las locuciones, acá nos sirve a nosotros para referirnos, ¿verdad? A través de una palabra nosotros damos un significado diferente y decir, ¿verdad? Por, por decir, ¿verdad? Dar celo, le dicen a uno, ¿verdad? Que este, está tragando grueso o ahí hay un guineo, por decirle que uno está celoso. Entonces, si se fijan, esas palabras que nosotros utilizamos o le pusieron los cuernos, ¿verdad? Esas palabras que nosotros utilizamos para ocultar el verdadero mensaje, pues a eso nosotros le llamamos las locuciones. Los adagios, que es una sentencia breve, aquí son los mismos dichos populares que he dicho, si hay una gran barbaridad en nuestro medio, ¿verdad? En el caso de los proverbios que siempre nos dejan una cuestión de sabiduría. Y aquí pues los proverbios los utilizamos también mucho la parte del Salvador. Los refranes ni se digan, ¿verdad? Que son expresiones de sabiduría que utilizamos de manera popular. Y aquí hay un gran montón, ¿verdad? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces, las adivinanzas, tantas adivinanzas que hay en la literatura infantil y que ustedes ya las conocen, ¿verdad? Cielo arriba y cielo abajo y una laguna en medio, y ustedes dicen, ah, ese es el coco. Entonces hay una diversidad de literatura infantil que utiliza mucho este folclore. El albur, aquí pues más que todo, ¿verdad? Utilizamos como un sinfín de situaciones para poder utilizar esto. Más que todo es para diferentes acepciones, que puede ser, ¿verdad? Para juegos, podríamos decir, palabras de doble sentido, mentiras, rumores, y no solamente hay en formas expresivas como lo son las rondas, las adivinanzas y todo lo que hemos dicho, ¿verdad? También hay folclore narrativo, quiere decir que hay cuentos, hay fábulas, hay leyendas que entran en el folclore. Eso quiero que les quede bien claro, ¿verdad? Y hay romances, o sea, hay también género poético que entra en estos también, en cuestión de folclore. Tenemos el caso de los mitos, y ustedes no me van a dejar mentir, el mito, al igual que la leyenda, también entra en carácter de folclore. Claro, los que no tienen autor, ¿verdad? Ya eso queda más que claro. Y podríamos decirlo, en este caso, hablamos del folclore poético, lo que decíamos, ¿verdad? Que también el género poético tiene su influencia en folclore. Las leyendas, que son las que hemos estado viendo, los cuentos también, ¿verdad? Todos los que no tienen autor. Y existe una diversidad de cuentos, que los de magia, los novelescos, los de animales, los religiosos. Ahí dependiendo, ¿verdad? Los cuentos de encantamiento, y no se queda atrás la narrativa de la fábula, que también entra en folclore, que la diferencia es, ¿verdad?, que nos deja una enseñanza moral. Los chistes también,
esos chistes que a veces los maestros no nos gusta contar un chiste, pero también es parte de nuestro folclore. Los casos, en este caso, ¿verdad? Que tenemos, podríamos decir, hay una diversidad de casos mitológicos, mágicos. Este es como contar una historia, ¿verdad? Casos mágicos, casos religiosos, animísticos y los históricos. Y tenemos su clasificación de lo que llamamos el folclore popular, como era la leyenda, ¿verdad? Que va en lenguaje popular. Las narraciones que ya vieron ustedes, hasta la novela entra ahí, ¿verdad? Los cachos o chascarrillos, que también entran en esta denominada de folclore. Y aquí podemos hablar todo lo que es las narrativas. Lo único que nos quedaría serían los cachos, que estos son narraciones que nos dan a entender un suceso gracioso o hasta en cierta medida es chistoso o también humorístico. Ahí podemos ver nosotros que en este sentido, pues estamos allí avanzando, ¿verdad? El coplerio también, en este caso, si ustedes se fijan, es como una composición poética, ¿verdad? Lleva 7 elementos que la conforman, que lleva cantas, bambas, corridos, galerones, ensaladas o ensaladillas, décimas, poemas típicos, y ahí nos describe, ¿verdad?, cuáles son las cantas, que las cantas son coplas, o sea, son composiciones poéticas. Así como se escribe la copla, pues así tendríamos que escribir la canta. Las bambas, que también son sucesiones de copla, miren, nada más que van con pie forzado. Los corridos, que son también sucesiones de copla. Si se acuerdan ustedes cuando vimos el género poético, ahí mencionaba cómo se escribía una copla. Los galerones, que tienen más que ver, ¿verdad?, con las faenas de vaquería, más que todo por temática, por los temas que se tratan en ella. Las ensaladas son genéricamente corridos y lleva rima sonante o puede ser consonante también. Y las ensaladillas, que son los que terminan en 2 versos de sucesión de coplas del relato. Las décimas, pues ya sabemos que son 10 versos, ¿verdad? Los poemas que ya decíamos, la paramiología, en este caso que son refranes, dichos, las comparaciones, las adivinanzas, los trabalenguas, las retahilas, las ¿cómo es? Intanjáforas. Las intanjáforas. Está difícil de pronunciarla porque está larga. Más que todo, ¿verdad?, nos habla lleva una función rítmica, o sea, también lo hacemos nosotros como un poema, o es más bien un poema. Las jeringonzas, los refranes que ya todo el mundo ya sabe, ¿verdad?, cómo son los refranes. Los dichos, que a veces confundimos hasta los refranes con los dichos. Las comparaciones, que siempre decimos que son símil o metáfora, ¿verdad? Las adivinanzas, que ya lo saben los comunes trabalenguas, que lo utilizamos mucho en primer grado para los niños. Las retahilas también, que son una especie de poema, que con lo mismo que termina el verso, con el mismo inicia el siguiente verso. Esas son retahilas y las utilizamos mucho en primer grado para que los niños aprendan a leer y a escribir. Las intáforas, que estas, ¿verdad?, expresan el ritmo de la dicción a la manera de los tarareos y solo tienen una función puramente rítmica. Esto es para cantar, ¿verdad?, para enseñarles el ritmo a los niños. Estos son ciertos, ¿verdad?, lenguajes que utilizan los marineros, los gitanos, y se comunican por clave y se les enseña a los niños para que ellos reconozcan lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el ritmo. A veces la separación de sílabas y todo eso. El lenguaje popular, el caló, el caliche, la jerga y los vulgarismos. Hemos hablado de lo que nosotros le llamamos que todo lenguaje tiene ciertos niveles.
El docente de lenguaje que utiliza un lenguaje formal, ¿verdad? Es decir, el que es académico, pues. El vulgar se reconoce porque está mal hablado, ¿verdad? El coloquial es porque lo utilizamos en nuestra vida cotidiana y el estándar es el que está normado y la RAE lo está normando. Entonces, nosotros tendremos que andar en el nivel formal y en el nivel estándar. A nivel familiar podemos utilizar el nivel coloquial y el vulgar, pues, no utilizarlo, ¿verdad? Por nuestro bien, porque siempre nos van a criticar y van a decir son de lenguaje y cómo es posible. El lenguaje culto, que tiene ciertas características que debería de ser el que hablemos nosotros en la perfección, alto conocimiento de la lengua, se manifiesta más claro en la escritura y pues es el modelo por excelencia, ¿verdad? En el caso del estándar, que también lo podemos practicar nosotros, y el popular, acá pues el estándar es el que ya está normada por la RAE y lo tenemos que utilizar, ¿verdad? El popular lo podemos utilizar a un nivel familiar, pero no quedarnos en eso a nivel de estudio, no podemos quedarnos con el nivel popular, ¿verdad? Porque a veces el popular se oye muy corriente. Entonces hemos hablado que nosotros como ocupamos varios roles, en los roles que ocupamos vamos a utilizar el coloquial o familiar, ¿verdad? Si estamos en la casa, pues. Pero si estamos en la universidad o en la escuela o en el colegio, deberíamos de hablar el culto o el estándar, el que está normado, podríamos decirlo así. En el caso de todo maestro tiene su jerga, porque la jerga pertenece a un grupo de hablantes que pueden estar en una profesión, en un oficio. El carpintero tiene su jerga, el cobrador tiene su jerga, el motorista tiene su jerga, el docente tiene su jerga y solo él va a entender qué es una rúbrica, qué es el PEA, qué es el PCC, porque es la jerga del maestro. Así son los abogados también que tienen su propia jerga. Entonces, cada grupo de profesión o de oficio, ¿verdad? Siempre va a tener su propia jerga. En el caso del caló, esto pues una deformación, ¿verdad? De nuestro lenguaje y esto se va a utilizar en sectores sociales, muchas veces en barrios, delincuentes, vagos, viciosos, malvivientes. Entonces el caló no es que sean palabras soeces, ¿verdad? O vulgar. A veces confundimos el caló, es ya como un lenguaje que nosotros podíamos decir aquí, ¿verdad? Ah, un lenguaje pandillero. Un ejemplo, o sea que se sale totalmente de la regla y de la norma y en cierta medida es hasta su propia jerga. Vaya, y hemos llegado a los metaplasmos en la literatura tradicional y costumbrista. Mencionábamos que existían varios tipos de metaplasmos. A los metaplasmos también les llamamos vicios de dicción o les podemos llamar figuras de transformación. Entonces, estos son más que todo, ¿verdad? Que deforman la palabra. Metaplasmo es eso, están deformando la palabra. Le quitan y aumentan o transponen la sílaba, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos metaplasmo. Tenemos por adicción y también tenemos por sustracción. Adicción que agregamos y sustracción que quitamos, ¿verdad? En la categoría de adicción tenemos la prótesis. La prótesis cuando nosotros le agregamos sílabas al inicio de la palabra y no decimos entre, sino que decimos dentre. No le decimos entre, ¿verdad? La persona, mire, entre. Lo que le decimos dentre usted. Entonces, si se fijan, a eso es una prótesis. La epéntesis, lo que hacemos nosotros es añadir letras o sílabas, pero este va en medio de la palabra. Como por ejemplo cuando yo digo, ¿verdad?
por decir curvado, digo yo curviado. O digo, en lugar de engrapar, digo engrampar. Vean que ese fenómeno de agregarle letras en medio se le llama la epéntesis. La paragoge, es al final, ¿verdad? La agregamos al fin de la palabra. Siempre en la conjugación de los verbos comiste, viniste, fuiste. Y es viniste, fuiste, ¿verdad? Comiste. Entonces, ese vicio de dicción que tenemos, a eso le llamamos paragoge. Los metaplasmos por sustracción, aquí es para quitar sílabas. La féresis, le quitamos sílabas al inicio, ¿verdad? A veces solo decimos, mira pa, mira ma. Eso, ¿verdad? Nosotros le llamamos aféresis. La síncopa, en el caso de que nosotros lo hacemos en medio de la palabra, ¿verdad? Yo ya lo había cantado, por decir yo ya lo había cantado, ¿verdad? Es el séptimo, por séptimo. Entonces, si se fijan, esa supresión de sílabas o letras en medio, a eso le llamamos síncopa. El apócope es cuando lo hacemos, pero al final, ¿verdad? Le quitamos al final y ya no decimos, decimos televisión, sino que decimos la tele, ¿verdad? Voy a ver la tele. Entonces, si se fijan, eso es lo que estamos haciendo nosotros en la parte de los metaplasmas. Entonces, tenemos acá que existen por supresión, por adicción, por sustitución. En el caso por sustitución, que la paranomasia, aquí más que todo, ¿verdad? Dos palabras que suenan de forma parecida, pero no tienen nada que ver. A eso le llamamos paranomasia. La sustitución de elementos grafémicos por no grafémicos sustituye una palabra o parte de la palabra por una imagen gráfica. Como por ejemplo cuando yo quiero decir niñas, niñas y pongo el símbolo de arroba, ¿verdad? Sustitución de afijos. Se sustituye un afijo para crear una palabra nueva, pero que no remite a lo mismo. Aquí nosotros queremos inventar. Préstamos, uso de otras lenguas, ¿verdad? Neologismos son todas las palabras nuevas. Los eufeísmos son palabras que están mal dichas, ¿verdad? La metátesis, aquí es al alterar el orden del grafema o morfema en el interior de la palabra. El anagrama, que es la alteración del orden de todas las palabras. La inversión, que es escribir al revés, una o todas las letras, puede ser parcial, ¿verdad? Pero estos se dan bien poco, ¿verdad? Los que son de sustitución y permutación, se dan bien poco. Ahora, en el caso de la literatura tradicional, decimos que la literatura tradicional es toda aquella, ¿verdad? Que hace referencia a toda esa situación de lo que nosotros llamamos a las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes, tenemos ahí este caso de tradiciones y costumbres. La literatura costumbrista se dio en El Salvador como una corriente, podríamos decirlo así, y lo que decíamos que se transmitía costumbres, las tradiciones y costumbres de los pueblos, representación como función social demostraron también la explotación humana, el retrato de las condiciones de la vida del campesino y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Los temas principales fue el costumbrismo, de cómo vivían en una región, en un pueblo, en un lugar. Aquí también podemos decir que existe, se le llamó realismo costumbrista incluso, ¿verdad? Como hay varios tipos de realismo. Entonces se catalogó como un realismo costumbrista. También hablamos del costumbrismo romántico, que fue otra línea, ¿verdad?
que se dio, otra tendencia de literatura, pero más que todo esta era más pintoresca, ¿verdad? Y tenía siempre un carácter donde había una pareja y que el amor era truncado por la muerte, se daba mucho parecido al romanticismo. El apogeo a la realidad social, donde denunciaban las injusticias, ¿verdad? Esas eran las características de este costumbrismo romántico. Denunciaban las injusticias, retrato de la idiosincrasia también del pueblo salvadoreño y captar y exaltar la naturaleza. Entonces, ahí tenemos como las características del costumbrismo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los representantes? Tenemos a dos, a Salarrué y a José María Peralta Lago, ¿verdad? Que su seudónimo es Tepe Mechín. Entonces, a cada uno de ellos, podríamos decir, sobresale con diferentes obras. Salarrué con cuentos de cipote y cuentos de barro. Y también con Ollancandal, ¿verdad? En el caso de José María Peralta Lagos, estamos hablando de obras, brochazos y candidato, ¿verdad? Entonces, esa es lo que nosotros hemos tratado de sintetizar. Dejaría un espacio para preguntas. Si alguien no tiene claro qué es lo que entregaría este día, y recuerden que este es el último día. De ahí, pues, el próximo viernes sería su parcial, ¿verdad? Yo les estaría avisando de qué horas a qué horas se los van a habilitar. Así que dejaría un espacio para preguntas. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Aquí, bueno, yo no le voy a hacer ninguna pregunta porque al menos la clase pasada sí falté, pero en estas clases que usted ha explicado y los documentos que yo he leído, pues tengo todo claro. Así que por mi parte no hay ninguna pregunta, sino al contrario, agradecerle a usted por este ciclo y por las clases que usted nos ha dado en estos días, incluso en la cuarentena, haciendo el esfuerzo de hacerlas por medio de Zoom y enviarnos mensajes por el grupo de WhatsApp y toda la información que nosotros necesitamos. Así que por mi parte solamente eso, agradecerle y pues más adelante esperamos volvernos a encontrar, ¿verdad? Que nos vuelva a dar clase o como nos toque a nosotros ya próximamente con toda esta situación. Solamente, Lick. Vaya, muchas gracias, ¿verdad? Para mí un placer haber compartido con ustedes. No sé si hay alguien más. ¿Otra pregunta? Yo creo que con los videos que ya habían visto, más la realimentación de ahora, queda claro qué es lo que vamos a evaluar. Serían las 2 unidades. Y entregar la tarea ahora, que es lo que les va a ayudar, ¿verdad? Por si acaso salieran mal en el parcial, les va a ayudar a esa actividad de la leyenda. ¿No hay preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias a todos, éxitos y bendiciones. Les deseo, ¿verdad?, que salgan bien en su parcial y no se les olvide entregar su tarea el día de ahora. Saludos a todos. Ok, Lick, gracias. Saludos. Saludos a todos. Dios.